¿Qué pasaría si te dijera que una simple limpiadora de Madrid cambió por completo la vida de uno de los hombres más poderosos del país? Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. La historia que estás a punto de descubrir no es solo sobre amor, es sobre dignidad, perseverancia y cómo los prejuicios pueden cegar incluso a las mentes más brillantes. ¿Alguna vez te ha pasado que has juzgado a alguien por su apariencia o trabajo solo para descubrir después que estabas completamente equivocado? Imagínate por un momento despertarte cada mañana a las 5 en punto, cuando Madrid aún duerme bajo el frío de junio. El despertador suena implacable en un pequeño apartamento de Vallecas, donde Carmen Morales, de apenas 26 años, abre sus ojos cansados, sabiendo que otro día de lucha está por comenzar. No es el glamour de las películas románticas lo que te voy a contar, sino la cruda realidad de una mujer que cada amanecer se convierte en la heroína silenciosa de su propia familia. Carmen no es una protagonista típica de cuentos de hadas. Vive en un mundo donde el plástico transparente reemplaza los cristales rotos de las ventanas, donde el café se prepara débil porque el dinero no alcanza para más, y donde cada euro cuenta para mantener con vida a su madre, doña Esperanza, una mujer de 55 años que batalla contra una bronquite crónica que le robó la salud tras años de trabajo en fábricas sin protección. ¿Te imaginas la responsabilidad que siente Carmen cada mañana? Mientras la mayoría de nosotros nos quejamos del tráfico o del trabajo, ella se levanta con el peso de saber que es el único sustento de su familia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre esta mujer extraordinaria te hará reflexionar sobre el verdadero valor de las personas. En esa rutina matutina, entre preparar medicamentos para su madre y alistar un desayuno que apenas merece ese nombre, Carmen no sabe que su vida está a punto de dar un giro que ni en sus sueños más atrevidos había imaginado. La determinación con la que se prepara cada día para enfrentar el mundo, la ternura con la que cuida a su madre enferma y la dignidad con la que acepta su realidad sin lamentarse, son apenas el preludio de una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre el amor, el poder y los prejuicios sociales. Porque verás, Carmen trabaja como limpiadora en uno de los edificios más exclusivos del Paseo de la Castellana en Madrid, entre esos muros de cristal y acero, donde los ejecutivos de trajes caros toman decisiones millonarias. Ella pasa desapercibida, invisible para la mayoría, simplemente otra trabajadora más en el engranaje de una gran corporación. Pero a veces el destino tiene planes que van más allá de nuestras expectativas más salvajes. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia comienza exactamente donde la mayoría terminarían, con un malentendido que cambiaría para siempre la vida de dos personas que parecían destinadas a vivir en mundos completamente diferentes. Un encuentro fortuito, una acusación injusta y la colisión de dos realidades que jamás deberían haberse cruzado, pero que el destino tenía otros planes. Si estas historias de transformación y superación te inspiran tanto como a mí, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando cómo la vida puede sorprendernos de las maneras más extraordinarias. Y me encantaría tenerte acompañándonos en cada una de estas aventuras humanas que nos recuerdan que todos tenemos el potencial de cambiar nuestro destino. La transformación más extraordinaria a menudo comienza en los lugares más inesperados, y para Carmen, ese lugar era un edificio de 15 pisos en el corazón financiero de Madrid. Durante 3 años había perfeccionado una rutina que podría describirse como militar en su precisión. Cada mañana, sin excepción,
Se levantaba en la oscuridad para embarcarse en un viaje que la llevaría desde los barrios humildes de Vallecas hasta el epicentro del poder económico español. 2 autobuses, transbordos calculados al minuto y una caminata final la depositaban puntualmente a las 7 de la mañana en las puertas de Vázquez Sistemas. Esta no era simplemente una empresa más, sino una corporación que se alzaba como un monumento al éxito empresarial, ocupando cada uno de esos 15 pisos con una eficiencia que Carmen había llegado a conocer mejor que nadie. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante, porque Carmen no era simplemente una empleada más perdida en la vastedad de esa estructura corporativa. Durante esos 3 años, había desarrollado algo que pocos trabajadores poseen: un conocimiento íntimo y profundo de cada rincón, cada oficina, cada detalle de ese universo empresarial. Conocía los baños elegantes con sus mármoles importados, las salas de reuniones donde se tomaban decisiones que movían millones de euros, y esas ventanas panorámicas que ofrecían una vista privilegiada de Madrid que pocos tenían el privilegio de contemplar diariamente. La verdad oculta detrás de esta rutina aparentemente simple era que Carmen había desarrollado una mentalidad diferente. Mientras limpiaba esos espacios, no se veía a sí misma como una intrusa en un mundo ajeno, sino como alguien que estaba estudiando, observando, aprendiendo. Cada día era una clase magistral no oficial sobre el mundo de los negocios. Veía cómo se comportaban los ejecutivos, escuchaba fragmentos de conversaciones sobre estrategias empresariales y observaba la dinámica del poder corporativo desde una perspectiva única que muy pocos podrían tener. Sus sueños no eran fantasías vacías de alguien desconectado de la realidad. Carmen se imaginaba sentada en esas mismas sillas de cuero italiano, no con la aspiradora en la mano, sino con documentos importantes, tomando decisiones, siendo parte activa de esas reuniones que determinaban el rumbo de la empresa. Pero su visión iba más allá de simplemente cambiar de uniforme. Ella entendía, de manera intuitiva, que el verdadero impacto no venía solo de ocupar una posición, sino de aportar algo valioso, de demostrar que el talento y la dedicación pueden florecer independientemente del lugar donde naciste o las circunstancias que te tocaron vivir. Esta perspectiva única que había desarrollado Carmen se convertiría en el catalizador de eventos que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. Su capacidad de ver más allá de las apariencias, de entender la esencia de lo que realmente importaba en ese mundo corporativo, estaba a punto de ponerla en una trayectoria de colisión con la realidad más impactante de su vida. El destino tiene una forma peculiar de presentarse en los momentos más ordinarios, y para Carmen llegó disfrazado de una tarea aparentemente simple. Esa mañana, su compañera Pilar se acercó con una expresión que mezclaba urgencia y cierta gravedad. Había una reunión importante programada y necesitaban que alguien se encargara de la limpieza del piso 20. No cualquier piso, sino el territorio sagrado de la alta dirección, ese espacio donde las decisiones más trascendentales de la empresa tomaban forma y donde muy pocos empleados tenían el privilegio o la responsabilidad de poner un pie. Este no era un encargo rutinario para Carmen. Durante sus 3 años en la empresa, había subido a ese piso apenas en contadas ocasiones, y siempre cuando la situación lo ameritaba específicamente. Era como si existiera una barrera invisible que separaba los mundos dentro del mismo edificio. Los pisos inferiores, donde ella usualmente trabajaba, eran el engranaje operativo, mientras que el piso 20 representaba el cerebro de toda la operación, el lugar donde se gestaba el futuro de cientos de empleados y se movían cifras que podrían cambiar industrias enteras. La revelación más impactante de lo que estaba por suceder
es que Carmen no tenía la menor idea de que estaba caminando hacia un encuentro que redefiniría completamente su existencia. Mientras el elevador la llevaba hacia las alturas del poder corporativo, ella simplemente se concentraba en hacer su trabajo con la misma meticulosidad de siempre. No había drama en su mente, no había expectativas extraordinarias, solo la determinación de cumplir con una tarea que requería su atención especial. Al llegar al piso 20, Carmen se encontró con un ambiente diferente. El silencio era más profundo, los acabados más lujosos, y había una energía particular que solo los espacios donde se ejerce verdadero poder pueden emanar. La sala de reuniones estaba vacía, pero las huellas de una junta importante eran evidentes. Documentos esparcidos sobre la mesa de caoba, tazas de café que aún conservaban el aroma de reuniones intensas, y esa sensación de que decisiones importantes habían flotado en el aire pocas horas antes. Con su característico enfoque metodológico, Carmen comenzó a limpiar y organizar. Cada documento lo colocaba cuidadosamente en pilas ordenadas, sin siquiera intentar leer su contenido. Su profesionalismo y respeto por la confidencialidad eran parte integral de su carácter. Estaba tan concentrada en su labor, tan inmersa en ese proceso casi meditativo de restaurar el orden en el espacio, que no percibió cuando las puertas se abrieron silenciosamente detrás de ella. La voz que cortó el silencio fue como un trueno en un día despejado, grave, autoritaria, cargada de una intensidad que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara instantáneamente. ¿Qué estás haciendo aquí? No era una pregunta casual de curiosidad, sino una interrogación que llevaba implícita una sospecha, una desconfianza que Carmen pudo sentir físicamente antes incluso de darse vuelta para enfrentar a quien había hablado. Cuando finalmente se giró, se encontró cara a cara con Alejandro Vázquez, el CEO de la empresa. A sus 33 años, este hombre había construido un imperio empresarial que lo posicionaba como una de las figuras más influyentes del sector tecnológico español. Su presencia era imponente, no solo por su estatura física, sino por esa aura de poder que algunas personas desarrollan cuando han tomado decisiones que afectan miles de vidas y han navegado en las aguas más turbulentas del mundo corporativo. El impacto visual de encontrarse frente a frente con Alejandro Vázquez fue inmediato y abrumador para Carmen. Aunque había visto sus fotografías en los pasillos corporativos y en las revistas de negocios que ocasionalmente hojeaba en las salas de espera, la realidad de su presencia física era completamente diferente. Era un hombre alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, con esos ojos penetrantes que parecían capaces de atravesar cualquier fachada y llegar directamente al alma de quien los miraba. Su traje era impecable, de esos que solo se consiguen en las mejores sastrerías de Madrid, y cada detalle de su apariencia hablaba de un poder que se había construido meticulosamente a lo largo de años de decisiones estratégicas y éxitos empresariales. Pero lo que realmente perturbó a Carmen no fue su imponencia física, sino la expresión de extrema irritación que dominaba su rostro. Sus facciones, que en las fotografías publicitarias mostraban la confianza serena de un líder exitoso, ahora reflejaban algo mucho más oscuro, una mezcla de sospecha, molestia y una frialdad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera descender varios grados en cuestión de segundos. La verdad oculta detrás de esa reacción tan visceral de Alejandro era que su mente empresarial estaba operando en modo de crisis. Durante las últimas semanas, información confidencial de la empresa había comenzado a filtrarse hacia la competencia de manera sistemática y preocupante. Detalles sobre estrategias de mercado, planes de expansión e incluso cifras internas que solo un círculo muy reducido de ejecutivos conocía
habían aparecido misteriosamente en manos de empresas rivales. Esta situación había desatado en él una paranoia que rayaba en la obsesión, convirtiendo cada interacción inesperada en una potencial amenaza a la seguridad corporativa. Lo que Carmen no podía saber en ese momento era que esos documentos que había organizado tan cuidadosamente contenían información sobre una fusión millonaria que Alejandro había estado negociando en el más absoluto secreto durante meses. Era el tipo de operación que podría redefinir completamente el panorama de la industria tecnológica española, y cada detalle de esas negociaciones valía literalmente millones de euros en el mercado. Para un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su entorno empresarial, encontrar a alguien aparentemente fuera del círculo de confianza manipulando esos documentos activó todas sus alarmas internas. La mentalidad que se había desarrollado en Alejandro tras años de liderazgo empresarial le había enseñado que las amenazas podían venir de los lugares más inesperados. Había visto cómo empleados aparentemente leales habían vendido secretos corporativos, cómo la información más sensible había sido monetizada por personas que parecían completamente confiables. Esta experiencia había moldeado su percepción del mundo, creando un filtro de desconfianza que ahora se activaba con una intensidad que ni él mismo había anticipado. El problema fundamental en ese momento era que dos realidades completamente diferentes estaban chocando de forma violenta. Por un lado, Carmen, una mujer trabajadora y honesta, que simplemente estaba cumpliendo con su labor profesional, con la dedicación y meticulosidad que la caracterizaban. Por el otro, Alejandro, un CEO bajo una presión extrema que veía amenazas potenciales en cada sombra y que había llegado al punto donde su capacidad de juicio estaba siendo nublada por la paranoia y el estrés de proteger un imperio empresarial que había construido con años de sacrificio y decisiones estratégicas. La velocidad con la que las decisiones se toman en los momentos de crisis a menudo revela el verdadero carácter de las personas, y lo que sucedió a continuación expuso una realidad devastadora sobre cómo los prejuicios pueden nublar incluso las mentes más brillantes. Sin permitir que Carmen completara ni siquiera una frase de explicación, Alejandro ya había tomado su teléfono interno y estaba marcando el número de seguridad. Su mente empresarial, entrenada para tomar decisiones rápidas y definitivas, había procesado la situación en segundos y llegado a una conclusión que cambiaría el curso de esta historia de manera irreversible. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste esa conexión especial con Carmen y Alejandro, si algo dentro de ti se identificó con su lucha y su triunfo, dale like. Es tu forma de decirme que estas historias de esperanza y transformación realmente valen la pena, y eso me motiva a seguir buscando las mejores historias para compartir contigo. Carmen sentía cómo sus piernas comenzaban a temblar mientras intentaba desesperadamente explicar su situación. Sus palabras salían atropelladas, tratando de comunicar la verdad más simple y transparente: que solo estaba trabajando, que había organizado esos papeles únicamente para poder limpiar la mesa de manera adecuada, que ni siquiera había intentado leer el contenido de los documentos. Pero su voz parecía perderse en el vacío, como si estuviera hablando en un idioma que Alejandro había decidido no entender. La transformación de Carmen en esos minutos fue visible y dolorosa. La mujer segura y metódica que había subido al piso 20 se convirtió en alguien vulnerable, confundida, atrapada en una situación que escapaba completamente a su comprensión. No era solo el miedo a perder su empleo lo que la aterrorizaba, sino la incomprensión total de cómo una acción tan simple y rutinaria como limpiar una sala podía ser interpretada como algo siniestro,
Cuando los guardias de seguridad llegaron, la humillación alcanzó un nivel que nadie debería experimentar en su lugar de trabajo. Estos hombres, que conocían a Carmen de vista después de años de verla llegar puntualmente cada mañana, ahora la miraban con una expresión que mezclaba confusión y cumplimiento del deber. La escena que se desarrolló a continuación fue un ejercicio brutal de poder desigual. La revisión minuciosa de su bolsa personal, la verificación de si había fotografiado algún documento con su teléfono móvil y esa sensación asfixiante de ser tratada como una criminal cuando su única intención había sido hacer su trabajo de la mejor manera posible. Lo más desgarrador de todo este proceso fue presenciar cómo Carmen, entre lágrimas que no podía contener, intentaba explicar que necesitaba desesperadamente conservar su empleo porque era el único sustento de su madre enferma. Sus palabras llevaban el peso de una responsabilidad que iba mucho más allá de su propia supervivencia. Hablaba de medicamentos costosos, de una mujer de 55 años que dependía completamente de ella, de una realidad donde perder este trabajo significaba literalmente poner en riesgo la vida de la persona que más amaba en el mundo. Pero incluso estas revelaciones sobre su situación personal no fueron suficientes para generar un momento de pausa o reflexión en Alejandro. Su mentalidad empresarial había construido muros tan altos alrededor de su capacidad de empatía que las súplicas de Carmen simplemente rebotaban sin penetrar. La orden de llevarla al Departamento de Recursos Humanos fue pronunciada con una frialdad que contrastaba brutalmente con la desesperación evidente de una mujer que veía cómo su mundo se desmoronaba por una acusación que no podía comprender. El viaje desde la sala de reuniones hasta el Departamento de Recursos Humanos fue uno de los más largos y devastadores en la vida de Carmen, aunque en realidad solo duró unos pocos minutos. Mientras era escoltada por los pasillos que conocía tan bien, cada paso resonaba como el eco de una vida que se desmoronaba sin que ella pudiera hacer nada para detenerla. Los mismos corredores por los que había caminado durante 3 años, con la satisfacción de quien cumple honorablemente con su trabajo, ahora se habían convertido en un pasillo de la vergüenza, donde otros empleados la miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y lástima. La revelación más cruel de todo este proceso era cómo 3 años de dedicación absoluta podían ser borrados en cuestión de minutos por la sospecha infundada de alguien que ni siquiera la conocía. Carmen había construido meticulosamente un historial perfecto. Llegaba temprano cada mañana. Se quedaba hasta completar todas sus tareas. Jamás había faltado un solo día, ni siquiera cuando ella misma se sentía enferma. Había tratado a cada compañero con respeto. Había cuidado las instalaciones como si fueran propias y había mantenido una discreción absoluta respecto a todo lo que veía y escuchaba en los diferentes pisos del edificio. Pero ahora nada de eso parecía importar. Su mente no podía procesar cómo la dedicación, la honestidad y el profesionalismo podían ser tan fácilmente descartados por una interpretación errónea de los hechos. Era como si toda su identidad profesional, todo lo que había construido con esfuerzo y sacrificio, hubiera sido reducido a cenizas por la decisión precipitada de un hombre que operaba desde una mentalidad de desconfianza y paranoia. El Departamento de Recursos Humanos ocupaba una parte del 10º piso, y cuando Carmen fue conducida hasta allí, se encontró en un ambiente completamente diferente al resto del edificio que conocía. Era un espacio diseñado para intimidar, con paredes de cristal que ofrecían transparencia visual, pero que también creaban una sensación de exposición constante. Los ejecutivos bien vestidos que caminaban por esos pasillos parecían moverse en un mundo paralelo, donde los problemas se
Resolvían con documentos y procedimientos muy alejado de la realidad humana que estaba viviendo Carmen en ese momento. Isabel García, la gerente de recursos humanos, era una mujer rubia de aproximadamente 38 años, que proyectaba esa autoridad serena que solo desarrollan quienes han navegado durante años en las aguas complejas de la gestión empresarial. Su oficina reflejaba perfectamente su posición. Una mesa de madera oscura que dominaba el espacio, certificados profesionales, enmarcados que colgaban estratégicamente en las paredes, y esa combinación de elementos que comunicaban tanto competencia profesional como distancia emocional. Cuando Isabel pidió a Carmen que se sentara y relatara exactamente lo que había sucedido en el piso 20, había algo en su tono que sugería que esta no era la primera vez que manejaba una situación de este tipo. Su experiencia le había enseñado a mantener un equilibrio delicado entre la profesionalidad requerida por su posición y la humanidad necesaria para tratar con empleados que se encontraban en momentos de crisis. Lo que Carmen no sabía era que Isabel ya había comenzado a formar su propia opinión sobre la situación, basándose no solo en la información que había recibido de Alejandro, sino también en su conocimiento del historial de Carmen y en su experiencia leyendo entre líneas de las dinámicas corporativas. Esta conversación revelaría aspectos fundamentales sobre cómo funciona realmente la justicia dentro de las estructuras empresariales y qué sucede cuando las decisiones impulsivas chocan con los procedimientos establecidos. Escribe en los comentarios: la justicia tarda pero llega. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, incluso en las situaciones más complicadas. La verdad, oculta detrás de muchas decisiones corporativas, es que a menudo existe una brecha dolorosa entre lo que la evidencia sugiere y lo que los protocolos exigen. Mientras Isabel García abría el expediente de Carmen, se encontró con una revelación que complicaba significativamente la narrativa que había recibido de Alejandro. Los números no mentían, y los números contaban una historia completamente diferente a la sospecha de espionaje industrial que había desencadenado toda esta situación. 3 años de trabajo impecable se desplegaban ante sus ojos como un testimonio silencioso pero elocuente del carácter de Carmen. 0 faltas injustificadas en un periodo donde la mayoría de empleados acumulan al menos algunas ausencias por enfermedad o asuntos personales, evaluaciones consistentemente positivas de todos sus supervisores, quienes destacaban no solo su puntualidad y eficiencia, sino también su discreción y respeto por las normas de confidencialidad de la empresa. Era el tipo de historial que cualquier gerente de recursos humanos reconocería inmediatamente como excepcional. La mentalidad de Isabel comenzó a funcionar en 2 niveles simultáneamente. Como profesional experimentada, sabía leer entre líneas de los expedientes laborales y reconocer patrones de comportamiento. La consistencia del desempeño de Carmen, la ausencia total de incidentes previos y los comentarios positivos de múltiples supervisores creaban un perfil que era fundamentalmente incompatible con el de alguien involucrado en actividades de espionaje corporativo. Las personas que venden información confidencial típicamente muestran señales reveladoras, cambios súbitos en su comportamiento, intentos de acceder a áreas fuera de su jurisdicción o historiales inconsistentes que sugieren motivaciones ocultas. Cuando encuentras contenido que realmente te hace reflexionar y sentir, vale la pena quedarse para más. Suscríbete si quieres seguir descubriendo historias que nos enseñan que el coraje, la dignidad y el amor auténtico pueden transformar cualquier situación, por difícil que parezca. Pero Isabel también entendía las presiones bajo las cuales operaba Alejandro. Había sido testigo de las filtraciones recientes de
información confidencial, y conocía el impacto devastador que estos incidentes habían tenido en la estrategia empresarial. La paranoia de un CEO que ve amenazas en cada esquina no surge de la nada, sino de experiencias reales donde la confianza mal depositada había costado millones de euros y años de planificación estratégica. La transformación más dolorosa en todo este proceso era ver cómo una mujer inocente se convertía en víctima colateral de una guerra corporativa en la que nunca había elegido participar. Isabel podía leer la angustia genuina en los ojos de Carmen, la confusión auténtica de alguien que no entendía cómo su acto de organizar unos documentos para limpiar una mesa había sido interpretado como una actividad criminal. No había artificio en sus respuestas, no había inconsistencias en su relato, solo la transparencia cruda de alguien que estaba siendo castigado por algo que nunca había hecho. Sin embargo, las estructuras corporativas tienen sus propias dinámicas, implacables. Isabel se encontraba atrapada entre su intuición profesional y las órdenes directas del CEO. A pesar de creer firmemente en la inocencia de Carmen, no tenía más opción que seguir el protocolo establecido. La suspensión indefinida se convirtió en la única alternativa disponible, una medida que permitiría realizar una investigación completa mientras protegía tanto a la empresa como a Carmen de decisiones más drásticas. El impacto visual de ver a Carmen saliendo del edificio con una pequeña caja de cartón en sus manos fue uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva de quienes lo presenciaron. 2 horas habían bastado para transformar a una empleada respetada y confiable en una figura que caminaba por los pasillos cargando los restos de 3 años de vida profesional. Esa caja contenía muy pocas cosas: una taza personalizada que había traído de casa, algunas fotografías familiares que mantenía en su locker y los pequeños objetos personales que habían hecho que su espacio de trabajo se sintiera un poco más humano durante todos esos años. Sus compañeras de limpieza se habían congregado discretamente cerca de la entrada, observando la escena con una mezcla de curiosidad genuina y preocupación profunda. Estas mujeres que compartían con Carmen no solo el trabajo, sino también las luchas diarias de quienes sostienen familias enteras con empleos que otros consideran invisibles, entendían intuitivamente que algo terrible había sucedido. Los rumores ya comenzaban a circular, pero ninguno de ellos capturaba la realidad completa de lo que Carmen había experimentado en esas 2 horas que habían redefinido completamente su existencia. La verdad oculta detrás de esas miradas de apoyo era que cada una de esas mujeres veía en Carmen un reflejo de su propia vulnerabilidad. Sabían que en el mundo laboral de las clases trabajadoras, la diferencia entre la estabilidad y el desastre financiero a menudo se reduce a una decisión arbitraria de alguien en Murchison, una posición de poder. La injusticia que estaba viviendo Carmen no era solo su tragedia personal, sino un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la seguridad económica cuando dependes de empleos que pueden evaporarse sin previo aviso. El viaje de regreso a Vallecas en el autobús abarrotado se convirtió en una experiencia surrealista para Carmen. El mismo trayecto que había hecho miles de veces durante 3 años, ahora se sentía completamente diferente. Los sonidos, los olores y el movimiento familiar del transporte público que la había llevado fielmente cada día hacia su sustento, ahora la transportaban hacia una realidad incierta donde tendría que reinventar completamente su futuro económico y profesional. Durante esos 40 minutos de viaje, la mente de Carmen operaba en modo de supervivencia pura. Mientras el autobús se movía por las calles de Madrid, ella calculaba mentalmente sus ahorros con la precisión desesperada de alguien que sabe que cada euro cuenta. Sus cálculos eran despiadadamente realistas. Tenía dinero suficiente para comprar los medicamentos de su madre por 2 semanas,
tal vez 3 si implementaba recortes drásticos en gastos que ya no tenía. Esto significaba eliminar cualquier cosa que no fuera absolutamente esencial para la supervivencia, reducir las comidas a lo básico y probablemente caminar distancias largas para navegar en transporte público. La revelación más dolorosa para Carmen no sería enfrentar las consecuencias de su suspensión, sino tener que comunicar esta realidad a la persona que más dependía de ella. Al llegar a su pequeño apartamento en Vallecas, encontró a doña Esperanza en su actividad habitual de las tardes, sentada junto a la ventana con mejor luz, cosiendo cuidadosamente un botón en una camisa que había visto mejores días. Esta imagen de su madre, concentrada en reparar ropa vieja con la paciencia infinita de quien ha aprendido a encontrar valor en las cosas más simples, le provocó una mezcla de ternura y culpabilidad que casi la hizo quebrarse emocionalmente. Doña Esperanza levantó la mirada al escuchar los pasos de su hija y inmediatamente percibió que algo fundamental había cambiado. Los años de convivencia y el instinto maternal habían desarrollado en ella una capacidad casi telepática para leer los estados emocionales de Carmen. El hecho de que regresara a casa a media tarde, cuando normalmente trabajaba hasta las 6, ya era una señal de alarma. Pero más revelador aún era la expresión en el rostro de su hija. Esa mezcla de agotamiento emocional y incertidumbre que solo aparece cuando el mundo que conocías se ha transformado repentinamente. La conversación que siguió fue uno de esos momentos que definen la relación entre una madre y una hija. Carmen intentó explicar la situación con la mayor delicadeza posible, consciente de que su madre ya tenía suficientes preocupaciones con su salud deteriorada. Le contó sobre la reunión importante, sobre el malentendido con los documentos, sobre la sospecha injustificada del CEO, pero lo hizo de una manera que minimizaba la gravedad real de la situación. Era una mentira piadosa por omisión, una forma de proteger a su madre del peso completo de una realidad que podría afectar directamente la continuidad de su tratamiento médico. Pero doña Esperanza no era una mujer fácil de engañar. Había navegado por suficientes crisis familiares como para reconocer cuando su hija estaba suavizando la verdad para protegerla. Sus años de experiencia le habían enseñado a leer entre líneas, y entendía perfectamente que esta suspensión representaba mucho más que un simple malentendido temporal. Sin embargo, en lugar de presionar por más detalles, eligió ofrecer el tipo de apoyo que solo una madre puede brindar, esa confianza inquebrantable en el carácter de su hija y esa fe ciega en que la verdad eventualmente prevalecería. Mientras esto sucedía en Vallecas, en el piso 20 del edificio corporativo en el Paseo de la Castellana, Alejandro Vázquez vivía su propia transformación silenciosa. 3 días habían pasado desde el incidente con Carmen, y su oficina se había convertido en el epicentro de una investigación que no estaba produciendo los resultados que esperaba. Los informes de seguridad se acumulaban en su escritorio, cada uno revelando la ausencia conspicua de evidencia concreta sobre las filtraciones de información que habían desencadenado su paranoia. La mentalidad empresarial que había servido tan bien a Alejandro durante años, ahora comenzaba a volverse contra él. Su capacidad analítica, esa misma habilidad que le había permitido construir un imperio corporativo, empezaba a procesar la información disponible sobre Carmen de manera más objetiva. Los reportes de recursos humanos, las evaluaciones de sus supervisores y la ausencia total de cualquier evidencia que la conectara con las filtraciones reales comenzaron a crear un cuadro que era fundamentalmente incompatible con sus sospechas iniciales. El momento de la verdad llegó cuando Isabel García solicitó una reunión urgente con Alejandro para presentar los resultados de su investigación preliminar.
La revelación que estaba a punto de compartir no solo cambiaría la perspectiva de Alejandro sobre Carmen, sino que lo obligaría a confrontar aspectos de su propio carácter que había preferido mantener en las sombras de su conciencia empresarial. Isabel entró en el despacho de Alejandro con una carpeta voluminosa bajo el brazo, pero, más importante aún, con una expresión que mezclaba profesionalismo y una determinación silenciosa que no pasó desapercibida. Durante los 3 días transcurridos desde la suspensión de Carmen, ella había conducido una investigación exhaustiva que iba mucho más allá de los procedimientos estándar. No se había limitado a revisar documentos, sino que había entrevistado personalmente a supervisores, compañeros de trabajo, y cualquier persona que hubiera tenido contacto profesional con Carmen durante sus 3 años en la empresa. Los resultados de esta investigación pintaban un cuadro que era diametralmente opuesto a las sospechas que habían motivado la suspensión. Carmen jamás había tenido acceso a información confidencial antes del incidente del piso 20. Su trabajo la mantenía exclusivamente en áreas operativas y administrativas básicas, muy lejos de los círculos donde se manejaban datos sensibles sobre fusiones, estrategias de mercado o información financiera crítica. Era literalmente imposible que hubiera estado involucrada en las filtraciones que habían desatado la paranoia americana. Pero lo que realmente impactó a Alejandro fue la consistencia abrumadora de los testimonios sobre el carácter de Carmen. Supervisor tras supervisor describían a una empleada que no solo cumplía con sus responsabilidades, sino que las excedía regularmente. Hablaban de su discreción natural, de cómo nunca había mostrado curiosidad inapropiada sobre documentos o conversaciones que no le concernían, y de esa rara combinación de competencia profesional y humildad personal que la había convertido en una presencia respetada y querida entre sus compañeros. La transformación que experimentó Alejandro durante esa reunión fue visceral y profundamente incómoda. A los 33 años, había construido su fortuna y reputación confiando en instintos que raramente lo habían decepcionado. Su capacidad para leer situaciones rápidamente, para identificar oportunidades y amenazas antes que otros, había sido el fundamento de su éxito empresarial. Pero ahora se enfrentaba a la realidad devastadora de que esos mismos instintos lo habían llevado a cometer una injusticia flagrante contra una mujer que no solo era inocente, sino que representaba exactamente el tipo de empleada que cualquier empresa inteligente debería valorar y proteger. El peso de la conciencia que comenzó a asentarse sobre él no era solo culpa por haber suspendido injustamente a Carmen, sino una comprensión más profunda de cómo sus prejuicios inconscientes habían influido en su toma de decisiones. La verdad oculta que no quería admitir era que había asumido automáticamente que una amenaza a la seguridad corporativa vendría de alguien en una posición vulnerable, alguien como Carmen, en lugar de considerar que las filtraciones reales podrían originarse en niveles mucho más altos de la organización. Esta revelación sobre sus propios sesgos cognitivos lo llevaría a cuestionar no solo esta decisión específica, sino toda una mentalidad que había desarrollado sobre cómo evaluar y juzgar a las personas en función de su posición social y económica. La decisión que tomó Alejandro a continuación revelaría algo fundamental sobre el verdadero carácter que se escondía detrás de su fachada empresarial. No fue una decisión que requiriera días de deliberación o comités de análisis. En el momento en que Isabel terminó de presentar la evidencia sobre la inocencia de Carmen y mencionó casi de pasada la situación económica desesperada en la que se encontraba debido a los costosos medicamentos de su madre, algo se activó en Alejandro que trascendía completamente su mentalidad corporativa habitual. La transformación fue inmediata y visceral. Este hombre que había construido su reputación tomando decisiones calculadas y estratégicas,
De repente se encontró operando desde un lugar completamente diferente de su psique. No era solo culpa lo que sentía, sino una urgencia genuina de corregir una injusticia que él mismo había creado. Su instrucción a Isabel fue clara e inequívoca. Quería que Carmen fuera recontratada inmediatamente. Y más importante aún, quería hablar con ella personalmente para ofrecerle las disculpas que se merecía. Pero aquí es donde la ironía del destino se vuelve casi cruel. Porque mientras Alejandro estaba en su oficina del piso 20 tomando decisiones para reparar el daño que había causado, Carmen se encontraba navegando por las calles de Madrid en una búsqueda desesperada que revelaba la cruda realidad de lo que significa perder tu sustento económico cuando no tienes redes de seguridad ni privilegios que te protejan. La verdad oculta sobre la búsqueda de empleo cuando estás en una situación vulnerable es que se convierte en una experiencia que ataca tanto tu dignidad como tu esperanza. Carmen había salido de casa esa mañana con una lista de agencias de empleo, empresas de limpieza y establecimientos comerciales que había compilado con la meticulosidad desesperada de alguien que sabe que cada día cuenta. Pero lo que no había anticipado era cómo la realidad del mercado laboral puede ser despiadadamente selectiva cuando necesitas trabajo urgentemente. En cada lugar que visitaba, Carmen se encontraba con la misma barrera invisible pero implacable, la ausencia de una carta de recomendación de su último empleador. Sin poder explicar completamente las circunstancias de su salida de Vázquez Sistemas, sin poder mencionar la suspensión injustificada que había sufrido, se veía obligada a navegar preguntas incómodas con respuestas que sonaban evasivas incluso para ella misma. Los empleadores experimentados pueden detectar estas lagunas en las explicaciones, y la incertidumbre sobre su historial laboral reciente se convertía automáticamente en una razón para preferir a otros candidatos. El impacto psicológico de este proceso era devastador. Cada rechazo, cada mirada de duda, cada promesa de «la llamaremos si surge algo», erosionaba un poco más la confianza que Carmen había construido durante años de trabajo honesto y dedicado. Pero más aterrador aún era el cálculo mental constante que hacía sobre el tiempo que le quedaba antes de que sus ahorros se agotaran completamente. Los medicamentos de su madre no podían esperar, y cada día sin empleo era un día menos de seguridad financiera. El destino tiene una forma particular de orquestar encuentros que parecen casuales, pero que en realidad están cargados de un significado profundo que solo se revela en la perspectiva. Fue en una de las calles más transitadas del centro de Madrid, cerca de una farmacia donde Carmen acababa de verificar una vez más el precio de los medicamentos de su madre, donde se produjo el encuentro que cambiaría el rumbo de toda esta historia. Isabel García había estado buscando a Carmen durante 2 días, visitando su antiguo domicilio registrado y haciendo llamadas que no obtenían respuesta. La frustración de no poder localizar a Pantus Pils, alguien en una ciudad como Madrid, especialmente cuando esa persona probablemente estaba evitando cualquier contacto relacionado con la empresa que la había humillado, había llevado a Isabel a una búsqueda casi detectivesca que la tenía recorriendo los barrios donde intuía que Carmen podría estar buscando empleo. Cuando finalmente se encontraron, la reacción inicial de Carmen fue una mezcla compleja de sorpresa, desconfianza y esa sensación de vulnerabilidad que experimentas cuando alguien de tu pasado laboral aparece en un momento en que te sientes completamente expuesta. Había algo surreal en ver a Isabel impecablemente vestida y representando el mundo corporativo que había rechazado tan brutalmente a Carmen, en medio de una calle donde ella acababa de enfrentar otro rechazo laboral. Pero las primeras palabras de Isabel transformaron completamente la dinámica del encuentro.
La investigación había demostrado no solo la inocencia de Carmen, sino que había revelado la naturaleza completamente infundada de las sospechas que habían motivado su suspensión. Más importante aún, Alejandro no solo quería que regresara al trabajo inmediatamente, sino que estaba preparado para ofrecerle todas las garantías de rehabilitación profesional que la situación requería. La revelación de esta información produjo en Carmen una transformación emocional que fue tanto liberadora como profundamente compleja. Por un lado, la validación de su inocencia representaba una reivindicación que había estado esperando desde el momento de su suspensión. Por otro lado, la rapidez con la que ahora querían resolver la situación contrastaba dolorosamente con la facilidad con la que habían decidido sospechar de ella en primer lugar. La mentalidad que Carmen había desarrollado durante esos días de búsqueda infructuosa de empleo había forjado en ella una nueva perspectiva sobre su propio valor y dignidad. Ya no era la empleada sumisa que había aceptado pasivamente las decisiones de sus superiores sin cuestionarlas. La injusticia que había experimentado había despertado una conciencia diferente sobre sus derechos y sobre lo que estaba dispuesta a tolerar en nombre de la estabilidad económica. Las condiciones que estableció para su regreso revelaron esta transformación fundamental en su carácter. No era suficiente con que la recontrataran. Quería que constara oficialmente en su expediente que había sido declarada completamente inocente. No bastaba con que le devolvieran su empleo. Exigía un pedido de disculpas formal del CEO por la humillación que había sufrido. Estas demandas no surgían de un deseo de venganza, sino de una comprensión madura de que su dignidad profesional y personal tenía un valor que no podía ser negociado. Isabel observó esta transformación en Carmen con una mezcla de admiración y reconocimiento profesional. La mujer que tenía frente a ella ya no era la empleada vulnerable que había salido del edificio con una caja de pertenencias, sino alguien que había encontrado su voz y estaba dispuesta a usarla para establecer los términos de su propio futuro laboral. La transformación más notable al día siguiente no fue solo en la actitud de Carmen, sino en su apariencia física y la energía que proyectaba cuando se presentó nuevamente en el edificio de Vázquez Sistemas. Había elegido cuidadosamente su mejor vestido, un conjunto azul marino que, aunque simple, la hacía ver profesional y segura de sí misma. No era la misma mujer vulnerable que había salido del edificio días atrás, cargando una caja de pertenencias, sino alguien que había encontrado una nueva versión de sí misma en medio de la adversidad. El impacto visual de su llegada al piso 20 fue inmediato. Los empleados que la conocían se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado. Carmen caminaba con una postura diferente, miraba directamente a los ojos cuando hablaba, y había una determinación en su expresión que comunicaba claramente que esta conversación se desarrollaría bajo términos completamente libres. Alejandro la estaba esperando, y cuando se encontraron frente a frente, la dinámica entre ellos reveló la magnitud de la transformación que ambos habían experimentado durante esos días de separación. El CEO, que días atrás había actuado desde la paranoia y la desconfianza, ahora mostraba una vulnerabilidad genuina que sorprendió incluso a Carmen. Sus disculpas no fueron una formalidad corporativa destinada a minimizar problemas legales, sino un reconocimiento auténtico de que había cometido un error grave que había tenido consecuencias irreparables en la vida de una persona inocente. La conversación que siguió revelaría aspectos profundamente humanos de ambos protagonistas que habían permanecido ocultos bajo las capas de formalidad profesional. Cuando Alejandro preguntó directamente por qué había decidido regresar a pesar de la humillación que había sufrido,
Carmen eligió la honestidad brutal por encima de cualquier estrategia diplomática. No había orgullo en falso en sus palabras cuando explicó su situación. Solo la transparencia cruda de alguien que había aprendido que la dignidad auténtica viene de aceptar la realidad sin avergonzarse de ella. La verdad oculta detrás de su decisión de regresar era tanto práctica como emocional. Necesitaba el empleo porque su madre dependía literalmente de los medicamentos costosos que su salario permitía comprar. La bronquitis crónica de doña Esperanza no era solo una condición médica, sino una sentencia de dependencia económica que no permitía lujos como el orgullo herido o la búsqueda de empleos ideales. La fisioterapia respiratoria, las consultas especializadas y los tratamientos experimentales que mantenían a su madre estable requerían un flujo constante de ingresos que Carmen simplemente no podía arriesgar. Pero había algo más profundo en juego. Durante esos días de búsqueda infructuosa de empleo, Carmen había llegado a una comprensión madura sobre el significado real del perdón y la segunda oportunidad. No regresaba como una víctima que acepta migajas, sino como una profesional que reconocía que tanto ella como Alejandro habían aprendido algo valioso de esta experiencia dolorosa. El efecto de esta honestidad en Alejandro fue profundo y transformador. Escuchar a Carmen hablar sobre su madre con esa mezcla de amor incondicional y responsabilidad práctica le recordó aspectos de su propia humanidad que había ido perdiendo en el proceso de construir su imperio empresarial. La mentalidad puramente corporativa que había dominado sus decisiones durante años, se encontró confrontada con la realidad de que sus acciones tenían consecuencias directas en vidas reales, en familias que luchaban cada día por sobrevivir con dignidad. La decisión que Alejandro tomó a continuación revelaría que su transformación personal iba mucho más allá de simplemente corregir un error administrativo. Cuando Carmen terminó de explicar la situación médica de su madre, algo se activó en él que trascendía completamente los protocolos corporativos habituales. Sin consultar con el departamento legal, sin revisar presupuestos o políticas de beneficios, anunció que incluiría a doña Esperanza en el plan de salud extensivo de la empresa para dependientes. Esta decisión no era solo generosidad corporativa, sino una comprensión profunda de que las consecuencias de sus acciones habían ido mucho más allá de lo que inicialmente había anticipado. Al incluir a la madre de Carmen en el seguro médico de la empresa, no solo estaba resolviendo un problema práctico, sino que estaba enviando un mensaje claro sobre el tipo de líder que quería ser. Era una forma de reconocer que el verdadero poder empresarial debería usarse para crear seguridad y bienestar, no para generar vulnerabilidad y miedo. Pero la revelación más sorprendente de toda esta conversación llegó cuando Alejandro mencionó algo que había observado el día del malentendido inicial. A pesar de la tensión y la paranoia de ese momento, había notado la forma meticulosa y profesional en que Carmen había organizado los documentos en la sala de reuniones. No había sido caótico ni descuidado, sino sistemático y respetuoso, exactamente el tipo de atención al detalle que se requiere en posiciones administrativas de alto nivel. La propuesta que le hizo a continuación transformaría completamente la trayectoria profesional de Carmen. Le ofreció un puesto como asistente administrativa, reconociendo que había visto algo en su forma de trabajar que iba mucho más allá de las responsabilidades básicas de limpieza. Era una oportunidad que representaba no solo un aumento significativo en responsabilidades y salario, sino una validación de competencias que Carmen había desarrollado pero que nunca había tenido la oportunidad de demostrar formalmente. La reacción de Carmen a esta propuesta fue compleja y reveladora. Por un lado, era exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado durante esos 3 años de limpiar oficinas
ejecutivas, imaginándose a sí misma sentada en esas sillas de cuero tomando decisiones importantes. Por otro lado, la rapidez de esta transformación, de limpiadora suspendida a asistente administrativa en cuestión de días, generaba una mezcla de emoción y desconfianza comprensible. La mentalidad que Carmen había desarrollado durante su experiencia de búsqueda de empleo la llevó a cuestionar las motivaciones detrás de esta oferta. ¿Era genuino reconocimiento de sus habilidades o una forma sofisticada de compensación por la injusticia que había sufrido? ¿Podría realmente desempeñarse en un rol que requería habilidades que había observado pero nunca había practicado formalmente? ¿Qué pasaría si fallaba y confirmaba las dudas de quienes cuestionarían su capacidad para ocupar esa posición? Pero había algo más profundo en juego aquí. Esta conversación estaba revelando una conexión genuina entre dos personas que habían comenzado como completos extraños en lados opuestos de una estructura de poder corporativo. La transparencia mutua, la vulnerabilidad compartida y el reconocimiento honesto de errores y fortalezas estaban creando las bases para algo que iba mucho más allá de una simple relación profesional. Esa noche, Carmen experimentó uno de esos momentos de insomnio que no provienen del estrés o la preocupación, sino de una mente que está procesando posibilidades que parecían imposibles apenas días antes. Acostada en su pequeña cama en Vallecas, mirando hacia el techo mientras escuchaba la respiración pausada de su madre en la habitación contigua, se encontró navegando por un laberinto de emociones contradictorias que revelaban la complejidad real de lo que significa reconstruir la confianza después de haber sido profundamente herida. La propuesta de convertirse en asistente administrativa representaba algo que iba mucho más allá de un simple cambio de trabajo. Era la materialización de sueños que había mantenido en secreto durante años. Esas fantasías silenciosas que había cultivado mientras limpiaba esas mismas oficinas, donde ahora se le ofrecía trabajar como igual. Pero la transformación de sus circunstancias había sido tan radical y repentina que su mente luchaba por procesar si realmente era posible que algo tan positivo pudiera emerger de una experiencia tan traumática. La desconfianza que pesaba en su corazón no era paranoia, sino una protección psicológica completamente comprensible. Había aprendido de la manera más dura que las percepciones pueden cambiar instantáneamente, que la seguridad laboral que creía tener podía evaporarse en cuestión de minutos, y que las intenciones de las personas en posiciones de poder podían ser mucho más complejas de lo que aparentaban en la superficie. Esta nueva oportunidad, por prometedora que fuera, también representaba una nueva vulnerabilidad. La conversación con su madre a la mañana siguiente revelaría la sabiduría que solo se adquiere a través de décadas de navegar por las complejidades de la vida. Doña Esperanza, con esa claridad mental que a veces emerge en las personas que han enfrentado suficientes adversidades, vio algo en esta situación que Carmen no había considerado completamente. No se trataba solo de si Alejandro era confiable o si la oferta era genuina, sino de si Carmen estaba dispuesta a arriesgarse a crecer profesionalmente. El consejo de su madre no fue ingenuo ni simplista. Reconocía los riesgos involucrados, pero también entendía que las oportunidades verdaderamente transformadoras raramente llegan envueltas en garantías absolutas. La vida había enseñado a doña Esperanza que el miedo al fracaso, aunque comprensible, puede convertirse en una prisión que nos impide alcanzar versiones mejores de nosotros mismos. La decisión que Carmen tomó después de esta conversación revelaría una madurez emocional que había sido forjada en el fuego de la adversidad reciente. Aceptaría la propuesta, pero no como una beneficiaria agradecida que acepta cualquier cosa que se le ofrezca, sino como una profesional que establece límites claros y expectativas mutuas
sobre cómo se desarrollaría esta nueva relación laboral. Las condiciones que estableció para mantener una relación estrictamente profesional con Alejandro no surgían de frialdad o ingratitud, sino de una comprensión intuitiva de que la mezcla de gratitud, atracción potencial y diferencias de poder podría crear dinámicas complicadas que podrían socavar tanto su éxito profesional como su integridad personal. Era una forma madura de proteger tanto su nueva oportunidad como su dignidad personal. El verdadero test de cualquier transformación profesional no está en recibir la oportunidad, sino en demostrar que puedes aprovecharla de manera extraordinaria. Carmen se encontró bajo la tutela de Lucía Fernández, la asistente senior de Alejandro, una mujer de 40 años que había perfeccionado el arte de navegar por las complejidades del mundo corporativo con una eficiencia que rayaba en lo artístico. Lucía había visto pasar muchos empleados prometedores que fracasaban por no entender que la competencia técnica era solo la mitad de la ecuación del éxito profesional. Durante esas 2 semanas intensivas, no solo le enseñó a Carmen los aspectos mecánicos del trabajo, cómo manejar los sistemas de computadora más sofisticados, organizar agendas complejas que coordinaban reuniones internacionales, redactar emails que comunicaban a autoridad sin arrogancia, sino que también le transmitió algo mucho más valioso, la mentalidad necesaria para operar en un ambiente donde cada interacción podía tener implicaciones estratégicas. La revelación más fascinante de este proceso de entrenamiento fue descubrir que Carmen tenía una capacidad natural para absorber información compleja y aplicarla de manera intuitiva. No era solo que aprendiera rápido, sino que parecía entender instintivamente las dinámicas subyacentes de las relaciones profesionales. Cuando Lucía le enseñaba cómo tratar con proveedores, Carmen captaba inmediatamente que no se trataba solo de ser educada, sino de proyectar la autoridad necesaria para que respetaran tanto sus decisiones como los recursos de la empresa. Pero la transformación de Carmen no pasaba desapercibida en los pasillos de Vázquez Sistemas, y no todas las reacciones eran positivas. Diego Serrano, el director financiero, representaba exactamente el tipo de mentalidad corporativa tradicional que veía la promoción de Carmen como una violación fundamental de las jerarquías establecidas. Para él, la idea de que alguien pudiera ascender de limpiadora a asistente administrativa sin las credenciales académicas formales era más que irregular. Era una amenaza directa a todo el sistema de méritos que él creía que gobernaba el mundo empresarial. La resistencia que Diego comenzó a articular dentro de la empresa revelaba las tensiones profundas que existen en muchas organizaciones entre el reconocimiento del potencial humano y la adherencia a estructuras tradicionales de credenciales y experiencia. Sus cuestionamientos no eran necesariamente maliciosos, pero sí reflejaban una rigidez mental que no podía concebir que el talento genuino pudiera emerger de lugares inesperados. Las conversaciones que Diego mantenía con otros ejecutivos creaban un ambiente de división sutil pero palpable. Algunos empleados comenzaron a observar más de cerca el desempeño de Carmen, buscando errores que pudieran validar sus dudas sobre su competencia. Otros, especialmente aquellos que habían trabajado con ella durante sus años como limpiadora, se sentían inspirados por su ascenso y veían en su éxito una posibilidad de movilidad social que raramente se materializa en entornos corporativos. El impacto de esta resistencia interna en Carmen fue complejo. Por un lado, añadía una presión adicional a un proceso de aprendizaje que ya era intenso. Por otro lado, confirmaba su intuición de que necesitaba desempeñarse de manera impecable para silenciar a los críticos y demostrar que su promoción había sido merecida.
La transformación más peligrosa en cualquier ambiente laboral no es la que viene de las decisiones oficiales, sino la que emerge de los rumores que se extienden como virus por los pasillos corporativos. Diego Serrano, frustrado por no poder cuestionar oficialmente la competencia de Carmen basándose en su desempeño, decidió atacar desde un ángulo mucho más insidioso y devastador: su reputación personal. Los rumores que comenzó a esparcir eran calculados con la precisión de alguien que entiende perfectamente cómo funciona la psicología de los chismes corporativos. No hacía acusaciones directas, sino que plantaba semillas de duda con comentarios aparentemente inocentes sobre lo inusual que resultaba una promoción tan rápida, sobre lo conveniente que era que una mujer atractiva hubiera captado la atención del CEO soltero y sobre lo sospechoso de toda la situación. La verdad oculta detrás de estos rumores era que Diego sabía exactamente el daño que podrían causar. En el mundo corporativo, especialmente para las mujeres, la sugerencia de que el éxito profesional proviene de favores personales en lugar de mérito puede ser devastadora. No importa cuán competente seas o cuán impecable sea tu trabajo. Una vez que ese tipo de especulación se instala en la mentalidad colectiva, cada logro futuro se ve contaminado por la duda sobre cómo realmente lo obtuviste. El impacto de estos rumores en 1902. Carmen fue inmediato y profundo. Comenzó a notar cambios sutiles en la forma en que algunos colegas la trataban, conversaciones que se interrumpían cuando ella aparecía, miradas que duraban un poco más de lo normal, y esa sensación incómoda de ser evaluada no solo por su trabajo, sino por especulaciones sobre su vida personal. Era como si hubiera un juicio paralelo desarrollándose en los bastidores de su vida profesional. Pero Diego no se conformó con los rumores. Su siguiente movimiento revelaría hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sabotear el éxito de Carmen. El día antes de una reunión crucial con clientes internacionales que podría resultar en un contrato millonario, Carmen descubrió algo que la llenó de pánico. Archivos esenciales habían desaparecido misteriosamente de su computadora. No eran documentos menores, sino los contratos detallados que había estado preparando meticulosamente durante semanas, completos con enmiendas específicas, cláusulas negociadas y todos los detalles técnicos que serían fundamentales para cerrar la negociación. La desaparición de estos archivos no podía ser casualidad, especialmente considerando el timing perfecto para causar el máximo daño posible. La mentalidad de Carmen entró en modo de crisis mientras intentaba desesperadamente recuperar la información. Revisó backups, buscó en carpetas temporales y contactó al departamento de sistemas. Pero todo indicaba que los archivos habían sido deliberadamente eliminados por alguien, con acceso administrativo al sistema. Esta situación la colocaba en una posición imposible. Si no podía presentar los documentos completos en la reunión, no solo perdería la confianza de los clientes, sino que confirmaría las sospechas de quienes ya dudaban de su competencia. Era el tipo de sabotaje perfecto, diseñado para parecer como un error de novata mientras simultáneamente destruía su credibilidad profesional. La verdad tiene una forma particular de emerger justo cuando más la necesitas. Y, para Carmen, esa revelación llegó gracias a una investigación exhaustiva del departamento de TI que expuso una realidad mucho más siniestra de lo que cualquiera había imaginado. Los logs del sistema no mentían. Diego Serrano había usado su acceso administrativo para eliminar remotamente los archivos de Carmen la noche anterior a la reunión crucial, en un acto de sabotaje tan deliberado como despiadado. La transformación en el rostro de Alejandro cuando recibió esta información fue inmediata y contundente.
La evidencia digital era irrefutable y revelaba no solo la culpabilidad de Diego, sino también la profundidad de su resentimiento hacia Carmen y su disposición a poner en riesgo contratos millonarios de la empresa solo para destruir el éxito de una mujer que había amenazado sus percepciones sobre el mérito y la jerarquía corporativa. La confrontación que siguió fue breve pero definitiva. Diego fue despedido inmediatamente, sin ceremonias ni negociaciones. Sus años de experiencia, sus credenciales académicas y su posición en la empresa se evaporaron en el momento en que quedó claro que había traicionado los principios fundamentales de integridad profesional. Era una lección brutal, pero necesaria sobre cómo las acciones motivadas por prejuicios y resentimiento pueden destruir carreras que tomaron décadas en construir. Para Carmen, esta vindicación representaba algo mucho más profundo que simplemente probar su inocencia. Era la confirmación de que su instinto sobre la naturaleza del sabotaje había sido correcto, y que su determinación de mantener su integridad profesional, a pesar de la presión, había valido la pena. Alejandro no solo se disculpó nuevamente, sino que reconoció públicamente que Carmen había demostrado una competencia excepcional, bajo circunstancias extraordinariamente difíciles. Pero justo cuando parecía que Carmen había navegado exitosamente por las aguas más turbulentas de su transformación profesional, la vida le recordó cruelmente que las crisis personales no respetan los éxitos laborales. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras ella estaba revisando contratos en su nueva oficina. Doña Esperanza había sido hospitalizada de urgencia con una crisis respiratoria severa que había evolucionado rápidamente hacia una neumonía. El impacto emocional de esta noticia fue devastador, pero las implicaciones económicas añadieron una dimensión de estrés que Carmen no había anticipado. A pesar de que su madre ahora tenía cobertura médica a través del plan de la empresa, los tratamientos especializados que necesitaba para esta crisis específica requerían intervenciones que podrían costar entre 15.000 y 20.000 euros. Era el tipo de gasto médico que puede destruir las finanzas de cualquier familia, sin importar cuán estable parezca su situación económica. La mentalidad que Carmen había desarrollado para manejar crisis profesionales ahora tenía que expandirse para abarcar una emergencia familiar que ponía en perspectiva todo lo que había logrado. Su nuevo salario como asistente administrativa era significativamente mejor que lo que ganaba como limpiadora, pero aún no era suficiente para cubrir gastos médicos de esta magnitud sin comprometer seriamente la estabilidad financiera que tanto había luchado por construir. La revelación más inesperada a veces emerge de los momentos de mayor vulnerabilidad. Y para Carmen y Alejandro, ese momento llegó durante una conversación que comenzó enfocada en la crisis médica de Doña Esperanza, pero que evolucionó hacia territorios emocionales que ninguno de los dos había anticipado explorar. Alejandro había insistido en acompañar a Carmen al hospital después del trabajo, no como jefe preocupado por su empleada, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar personal. Mientras esperaban noticias de los médicos en esa sala del hospital, que olía a desinfectante y llevaba el peso de miles de conversaciones difíciles, algo fundamental cambió entre ellos. La barrera invisible que Carmen había mantenido cuidadosamente para preservar su relación estrictamente profesional comenzó a desmoronarse, no por presión externa, sino por la intimidad natural que emerge cuando dos personas se enfrentan juntas la fragilidad de la vida. Fue en ese contexto donde Alejandro compartió algo que muy pocas personas conocían, la verdadera historia de los orígenes de Vázquez Sistemas. Su padre no había sido un empresario nato, ni había heredado ventajas familiares.
Había comenzado como office boy en una pequeña empresa de consultoría, trabajando durante años en empleos que otros consideraban invisibles, exactamente como Carmen había hecho. La transformación de esa humilde posición inicial hacia la construcción de un imperio empresarial había tomado décadas de sacrificio, determinación y esa capacidad especial para ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. La conexión entre esta historia familiar y la experiencia de Carmen era imposible de ignorar. Alejandro admitió que verla luchar con dignidad, demostrar competencia bajo presión y mantener su integridad a pesar de los ataques, le había recordado los valores fundamentales que su padre le había inculcado, pero que él había ido perdiendo en el proceso de administrar el éxito que había heredado. Pero la confesión más impactante llegó cuando Alejandro, con una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con su usual autoridad corporativa, admitió que se estaba enamorando de ella. No era una declaración calculada ni estratégica, sino la honestidad cruda de alguien que había llegado al punto donde no podía seguir fingiendo que sus sentimientos eran puramente profesionales. La reacción de Carmen a esta revelación fue compleja y reveló la profundidad de la transformación emocional que ella también había experimentado durante esas semanas intensas. Por un lado, había desarrollado una admiración genuina por el hombre que había tenido el carácter para reconocer sus errores y corregirlos. Por otro lado, había sido testigo de una vulnerabilidad en él que muy pocas personas habían visto, y esa intimidad emocional había creado una conexión que iba mucho más allá de la gratitud o el respeto profesional. La confesión mutua que siguió no fue el resultado de una decisión impulsiva, sino la culminación de semanas de tensión emocional no resuelta, de miradas que duraban un poco más de lo profesionalmente apropiado, y de conversaciones que revelaban compatibilidad intelectual y emocional a pesar de las diferencias evidentes en sus orígenes sociales. La decisión de luchar juntos por una relación auténtica requería enfrentar obstáculos que iban mucho más allá de las diferencias económicas. Implicaba navegar por las percepciones de empleados, familiares y círculos sociales que verían esta unión con diversos grados de escepticismo, curiosidad y potencial resistencia. La prueba más definitiva de cualquier relación auténtica no viene de los momentos románticos o las confesiones emotivas, sino de cómo sobrevive cuando las fuerzas externas intentan destruirla. Para Carmen y Alejandro, esa prueba llegó en la forma de Mercedes Vázquez, la madre de Alejandro, una mujer de 57 años, que había construido su identidad alrededor de los círculos sociales más exclusivos de Madrid y que veía la relación de su hijo como una amenaza directa a todo lo que representaba su linaje familiar. El encuentro entre Mercedes y Carmen fue orquestado con la precisión estratégica de alguien acostumbrada a manejar situaciones delicadas desde posiciones de poder. No fue una confrontación casual, sino una cita cuidadosamente planificada en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, un territorio que Mercedes dominaba completamente y donde Carmen se sentiría automáticamente fuera de lugar. La propuesta que Mercedes presentó reveló tanto su desesperación como su completa falta de comprensión sobre el carácter de Carmen. 200.000 euros, una suma que representaba más dinero del que Carmen había visto en toda su vida, junto con una carta de recomendación que le abriría puertas en cualquier empresa que eligiera. Era el tipo de oferta que estaba diseñada para ser irrechazable, especialmente para alguien que había luchado toda su vida con limitaciones económicas. Pero la verdad oculta detrás de esta propuesta era que Mercedes había subestimado fundamentalmente lo que motivaba a Carmen. No entendía que una mujer
que había rechazado tomar atajos toda su vida, que había mantenido su integridad incluso cuando eso significaba enfrentar injusticias, no sería comprada por dinero sin importar cuán desesperada pudiera parecer su situación económica. La respuesta de Carmen fue un momento definitorio que reveló la transformación completa de la mujer tímida que había comenzado esta historia. Su rechazo no fue emocional ni defensivo, sino articulado con una dignidad que dejó a Mercedes sin argumentos. Le explicó con claridad cristalina que su relación con Alejandro no estaba basada en oportunismo económico, sino en una conexión genuina que había evolucionado naturalmente a pesar de las circunstancias iniciales adversas. Esta confrontación también reveló aspectos importantes sobre la mentalidad de Mercedes y los prejuicios profundamente arraigados que gobernaban su percepción del mundo. Para ella, era incomprensible que alguien de la clase social de Carmen pudiera tener motivaciones que no estuvieran directamente relacionadas con la mejora económica. Su incapacidad para reconocer que el amor auténtico puede trascender las diferencias socioeconómicas la cegaba a la realidad de lo que su hijo había encontrado en Carmen. El impacto de esta experiencia en la relación entre Carmen y Alejandro fue paradójicamente fortalecedor. En lugar de crear división, la oposición externa solidificó su determinación de construir algo auténtico juntos. Alejandro, al enterarse del intento de soborno de su madre, experimentó una claridad final sobre dónde estaban sus verdaderas lealtades y qué tipo de futuro quería construir. La transformación que siguió durante los meses posteriores revelaría cómo el amor genuino puede convertirse en un catalizador para el crecimiento personal y profesional que beneficia no solo a la pareja, sino a todas las personas que los rodean. 6 meses después, Carmen y Alejandro estaban comprometidos, viviendo una transformación que había superado todas las expectativas. Carmen había terminado su bachillerato y había comenzado estudios universitarios en administración, financiados por la empresa, pero ganados por su propio mérito. Doña Esperanza se había recuperado completamente y, en una de esas ironías hermosas de la vida, se había convertido en la suegra favorita de Alejandro, quien encontraba en ella la sabiduría y calidez que había echado de menos en su propia familia. La boda fue modesta pero llena de significado, con empleados de todos los niveles de la empresa, celebrando junto a ejecutivos, demostrando que cuando el amor es auténtico, tiene el poder de unir mundos que parecían destinados a permanecer separados. Mercedes Vázquez, aunque inicialmente reticente, gradualmente había comenzado a reconocer la fortaleza de carácter de Carmen y su impacto positivo en la vida de su hijo. Esta historia nos enseña que las mejores transformaciones en la vida a menudo comienzan en los momentos más inesperados y dolorosos. Carmen y Alejandro descubrieron que el amor verdadero no solo supera las diferencias sociales, sino que puede convertirse en una fuerza que eleva a todos los que los rodean. Demostraron que cuando dos personas están dispuestas a crecer juntas, a enfrentar prejuicios y a construir algo auténtico basado en respeto mutuo, pueden crear una realidad que trasciende cualquier limitación que el mundo trate de imponerles. Su historia continúa siendo una inspiración en Vázquez Sistemas, donde se implementaron políticas más inclusivas de promoción interna y donde el talento, sin importar su origen, encontró nuevas oportunidades para florecer. Si esta historia te tocó de alguna manera, si encontraste algo de valor en este viaje que compartimos juntos, me encantaría que te suscribieras al canal. Seguimos explorando historias que nos recuerdan que la vida puede cambiar de maneras extraordinarias cuando menos lo esperamos. Y si llegaste hasta aquí, si viviste esta transformación completa conmigo, escribe en los comentarios: llegué hasta el final y me llevo la lección.
Eso me ayuda a saber que estas historias realmente resuenan contigo. Dale like si sentiste esa conexión especial que solo las buenas historias pueden crear, esa sensación de haber vivido algo auténtico junto a personajes que podrían ser reales. Hay un video aquí al lado que complementa perfectamente este tema, una historia que te va a sorprender aún más. Haz clic y sigue conmigo por allá, porque tengo algo especial esperándote.